de algunos versículos muy interesantes, a ver si logro entrar al tema que el Señor me ha inquietado. Atrás me preguntaban de qué iba a preguntar, de qué iba a predicar, y no estaba seguro todavía, pidiendo al Señor que me diera en sí el sentir específico, y aún moví algunos versículos que tenían que reubicarlos. Entonces, yo quisiera empezar hablando con unos versículos eh, para tratar de ver algunos aspectos. Marcos 6:48 al 50 dice la Biblia textual: y viéndolos fatigados de remar. Fíjese, dice, viéndolos fatigados de remar, porque los vientos les eran contrarios. Y está hablando del misterio de la última hora. Fíjese, aunque no les voy a hablar del misterio de la última hora. Fíjese que el Señor está hablando acá que ya era la cuarta vigilia de la noche, y el Señor iba andando sobre el mar e hizo un ademán como que los iba a pasar. Pero ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron: es un fantasma, gritaron, porque todos vieron, se asustaron, y enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no sigáis teniendo miedo. Ahora, fíjese que voy a encajar un versículo eh, donde Dios recluta gente, recluta un montón de gente. Sin embargo, dice un versículo, voy a adelantar un poco para tratar de lograr llegar al punto. Yo me entiendo, pero espero que usted me entienda. Entonces, básicamente, dice este versículo, es una parábola. Y uno de sus discípulos le preguntó a Jesús: ¿y por qué hablas en parábolas? Y él les explicó: a ustedes les toca conocer los misterios del reino, pero ellos oyendo no van a entender. Entonces hay un mensaje que es revelado, y hay un mensaje que oyendo la gente no lo entiende. Nos tiene que el Señor dar la gracia para poder entender. Fíjese que dice acá esta parábola, y les habló de las contrataciones del reino. Y dice en Mateo 20, del 1 al 7, en efecto el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a la primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Ahora, el punto es: ¿cuál es la primera hora? Fíjese, salió a la primera hora. Y luego dice, de la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña, y salió como a la hora tercera. ¿Cuál es la hora tercera? Entonces, vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, y a esto les dijo: y también vosotros a la viña, y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y volvió a salir como a la hora sexta, y a la novena hizo el mismo, saliendo como a la hora undécima, es decir, a la hora 11. Encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Quiere decir que la última hora es gente donde hay mucha gente acomodada, gente que está parada, gente que no está trabajando. Pero dice, mire, dice ahí: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a mi viña. Ahora, dice un versículo en Juan 11:9, la Biblia de Torres Amat: Jesús respondió: pues no son 12 las horas del día. Entonces, en este reclutamiento de 12 horas hizo 5 llamamientos. Fíjese, 5 llamamientos hizo. Y hay un llamamiento constante. El Señor sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando. Sin embargo,
también está hablando que es un misterio. Es decir, se ve tan fácil, pero es un misterio. Y ahí es donde está el punto que nos toca a nosotros tratar de entender, porque, fíjense, miren, el día para mí empieza a las 7 de la mañana, según lo normal. 11 de la mañana. A las 12 es el 12 meridiano. Y de la 1 a las 5 o hasta las 6, aunque a las 6 ya empieza la noche, según el horario nuestro. Sin embargo, resulta que ahí el horario es otro. Ahora, esto tiene una explicación porque aún cuando usted lee la Biblia encuentra que hay 3 vigilias y 4 vigilias. Depende en qué plano se esté presentando. Porque para los judíos habían 3 vigilias, para los romanos habían 4 vigilias. Y resulta que en las vigilias hay siervos trabajando. Entonces, viendo esto, hay un llamado para gente normal y hay un llamado para siervos que tienen que estar esperando a su Señor, que vuelven las vigilias de la noche. Entonces, básicamente hay un trato diferente que Dios tiene con un grupo y un trato diferente con los que tiene con los siervos de la última hora. Y los siervos de la última hora, Apocalipsis ya ha llegado a la hora, dice. Fíjense, entonces es muy interesante el punto porque para poder entender, hay varias generaciones. Si vemos las 12 horas a nivel, los 5 llamamientos, podemos verlo a nivel del Nuevo Testamento, los 5 llamamientos, pero representan diferentes tipos de personas reclutadas. Por ejemplo, los primeros labradores, Adán y Eva, primeros obreros de la viña. La segunda generación de obreros, Enoc, Matusalén, Noé, tercera hora. También podemos ver a Abraham, aquí los patriarcas, en las 12 tribus de los profetas, los reyes, en la sexta hora. Podemos ver a los apóstoles del Cordero y los creyentes en el principio de la iglesia, la novena hora. Fue cuando 9 es número de nacimiento, cuando dio a luz la iglesia. Pero también, fíjese que también podemos ver en el quinto, pero hay clases de generaciones en la parábola. Fíjese que ha llamado generaciones contratadas, pero a la última le llama la contratación de la última hora. Y luego llega el número 12, y el número 12 es número de gobierno, y luego llega la hora del pago, donde llamó a todos a pagar. Pero en este misterio resulta que a quienes llama primero para pagarles es a los siervos de la última hora. No empezó pagándole a los que empezaron a trabajar a un principio. Entonces aquí complicó el Señor las cosas para los que estaban ahí en la parábola que estaba, porque decía, bueno, empezó a pagar y pagó lo mismo. Ahora, mire, fíjese usted que hay gente que trabaja en una hora, sin embargo Dios le devuelve los años perdidos. Y eso solamente Dios lo puede hacer, es decir, que hay gente que se fatigó tanto, pero los de la última hora tienen que ser muy diligentes porque hay mucha gente acomodada en la última hora, a la hora en que Cristo viene. Hay gente que no puede orar y vigilar una hora. Fíjese, cuando vamos en la última hora hay mucho de qué hablar. Entonces, hablando de la hora undécima, pero la medición del tiempo durante el día, de las 6 a las 11, para nosotros, en el día, de las 12 meridiano y de la 1 a las 6, pero en el reloj hebreo y en el reloj romano, inicia el día a la hora primera, lo que para nosotros son las 7. Entonces está diciendo que la hora primera son las 7. Quiere decir que el que salió a contratar salió bien temprano. Salió entre las 6 a las 5 a buscar personas. Entonces, quiere decir que sería de las 7. Ahora, la hora doceava estaría dentro de las 5 a las 6. Fíjese, pasan las horas que pueden en orden llegar a la hora doceava. Sin embargo, sería hasta las 6. Sin embargo, están los de la última hora. Entonces, los de la última hora podría ser el número 5, y el número 5 es número de gracia. Y nosotros estamos en el pacto de la gracia. Pero aquí es muy interesante porque
Resulta que los que trabajan de noche también son siervos. Y los de la última vigilia sería a las 5 de la mañana. Entonces, usted ve que le empieza el Señor a hablar en parábolas sobre vigilias, y cuando habla de vigilias, desde la época de Génesis se hablan de vigilias. Pero no me voy a meter a hablar sobre las vigilias, solo voy a pasar un poquito por ahí. Entonces, cuando hablamos de vigilias, en el reloj hebreo se iniciaba a las 6. Fíjese, de la tarde a las 10, la primera vigilia. De las 11 a las 2 de la mañana, la segunda vigilia. Y de las 3 a las 6, la tercera vigilia. Ese era el programa a nivel hebreo. Entonces, cuando estamos, usted ya va pasadito de las 6, ya lleva su primer vigilia. Algunos trabajan hasta la segunda vigilia. Pero dice, sean como siervos que esperan a su Señor que vuelve, ya sea a la segunda o a la tercera vigilia. Pero dice, siervos que están esperando. Entonces hay siervos delegados que están en las vigilias de la noche. Se recuerda que habían pastores en Israel en las madrugadas vigilando sobre el rebaño en las vigilias de la noche, cuando apareció un montón de ángeles cantando y les dijeron que el Salvador había nacido. Entonces habían siervos. Por eso le digo, hay un trabajo de siervos y hay un trabajo de lo que sería cierto grupo de personas, la iglesia, que están sirviendo. Entonces, si hablamos en cuanto al reloj romano, se consideraba la primera vigilia también a las 6, a las 9. La segunda vigilia de las 10 a las 12, y de 1 a 3 la tercera vigilia, y la cuarta era a las 4 a las 6. Entonces resulta que en las parábolas vemos que a veces habla de 3 vigilias y en otras habla de 4. Entonces nos está hablando una en tiempo de lo que sería el tiempo de los hebreos y otra en el tiempo romano. Entonces a veces la ubicación nos cuesta, pero básicamente está hablando de la última es donde, si yo hablo la última hora de la última vigilia, estoy hablando a las 5 de la mañana. Entonces, espero darme a entender. Entonces la primera hora, ¿qué hora es? Las 7 de la mañana. Y si serían 11 horas, serían las 5 de la tarde, de 5 a 6, la última hora. Aunque no me voy a meter ahí, fíjese, ahí solo lo que quiero hablarles es esto. Fíjese, porque esa es otra cosa. Lo que quiero hablarle yo es las características de los siervos de la última hora. El apóstol Juan dijo, hijitos, ya la última hora ha llegado. Y ya se han levantado muchos anticristos. Y él estaba hablando en su tiempo, viendo el tiempo en que estaba viviendo. Estamos viviendo un tiempo bien bueno y bien cardíaco. Bueno, porque Cristo está por venir. Cardíaco, porque estamos viendo si es que estamos al tanto de lo que está sucediendo. Si no, nosotros vivimos y como que no pasa nada, y está pasando mucho. Es decir, estamos en medio de un escenario político, en medio de un escenario religioso, en medio de un escenario profético, en medio del escenario de Babilonia en el mundo, escenario cósmico. Hay tantos escenarios cumpliéndose ahora. Y estamos en un escenario que, si se trata de la luna roja, ya están las lunas rojas. Y el Señor dijo, cuando vean la luna como sangrienta, es porque ya el Señor ya está por venir. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, Cristo está por venir. Entonces, mire. Entonces, hay características de los siervos de la última hora. Por ejemplo, deja ver la Biblia varios textos en relación a esto. Primero vemos Lucas 24-29. Dice, mas ellos a la fuerza de ruegos le obligaban diciendo, quédate con nosotros porque ya la hora es tarde. Fíjese, estaban rogando cuando iban camino a Emaús y estaban rogando que se quedara Jesús. Ahora, ¿cuántos anhelan mantener a Jesús con ustedes? Mire,
Cantar de Cantares habla de dos mujeres, una iglesia que retiene al amado y una iglesia que lo pierde. Está hablando de una mujer que dice, vi a mi amado, lo agarré, no lo solté y lo metí a la recámara. Pero hay otra mujer que está acomodada a la última hora y le están tocando, ábreme, le dicen en la puerta y no quiere abrir. Le dijo, ya me he acostado, ya me he lavado. Y dice, y era mi amado el que tocaba. El punto era que sabía que era su amado. Ahora, ¿qué tanto lo amaba que no quiso salir? Entonces quiere decir que hay una iglesia que dice que ama, pero no está dispuesta a echarle más ganas. Es decir, que el problema es de que seamos como las vírgenes que se adormecen. Entonces uno de los puntos importantes de la iglesia de la última hora es una iglesia que mantiene la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos aman la presencia del Señor? Es decir, amar la presencia del Señor. Ahora, hay cuestiones en relación a la última hora. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Entonces, fíjense que uno de los puntos delicados, que hay mucha gente que ahora cambia doctrina tan fácilmente y no mantiene la palabra que está establecida de parte de Dios. Es decir, que una iglesia que es la iglesia al final, por cuanto guarda la palabra, Dios también la va a guardar a ella. Entonces, qué importante es guardar la palabra. Dice, te voy a guardar de la hora de prueba. Ahora, resulta que aquí hay una hora de prueba para la iglesia, pero los que iban remando en la cuarta vigilia, dice que habían vientos contrarios. Y cuando habla de vientos contrarios, habla de corrientes espirituales. Habla de espíritus. Y dice, casi ya no tenían fuerza, dice una versión, y eso ya los ministros. Entonces, la última hora es una hora difícil. Pero va a ser una hora, fíjese, ¿qué le parece a usted? Hay quienes trabajaron 12 horas y le van a pagar lo mismo que los últimos que trabajaron una hora. Pero esos que trabajaron una hora se rifaron el físico. ¿Verdad? Miren, ahí está mi hermano, me acuerdo, déjeme ver, hace 23 años o 24 años. Fíjese que el jefe obró astutamente, pero él dijo, habíamos varios trabajadores, nosotros ensamblábamos refrigeradoras. Y él dijo, los que terminen su tarea, ensamblábamos alrededor de 40, 50 refrigeradoras en 8 horas. Y dijo, el que termine temprano se puede ir. Empezamos nosotros a chambear, pero así... puro caibil. Así nos trabajamos así juntos. Resulta que en cuestión de 11, 12 ya habíamos terminado. O eran como las 11. Pues trabajamos y nos pagaron el mismo día. Pero de ahí este señor, ¿verdad? Luego queríamos que todos trabajáramos así todo el día, fíjese. Es decir, que nos tiró una de chanfle. Sin embargo, esa es la historia. Miren, el punto es que los que ahora trabajen duro, aunque no hayan trabajado mucho tiempo, Dios les va a pagar lo que le va a pagar a los que trabajaron todo un tiempo. Le da ese aplauso fuerte. Entonces ahora es el tiempo de chambear duro. Es decir, ahorita, y resulta que nuestro Señor sí es fiel. Le dijo, ustedes van a trabajar la última hora. Pero resulta que a los de última hora les pagó lo mismo, pero fue la hora difícil, la hora de la prueba. Y no solamente la hora de la prueba, sino la hora de la definición y la hora de los galardones. Entonces nos toca a nosotros ser cuidadosos y dice, sé como el mulo. O sé como diría yo, como el caballo, dicen las Biblias. ¿Por qué él como el caballo? El caballo, ¿cómo está? Una visera. No se la ponen aquí, fíjese, la ponen aquí. No, fíjese, no, ya tigreando, no. ¿Para qué se la ponen ahí? Para que no mire a un lado y no mire al otro lado. Sino la Biblia dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Entonces, en quienes tienes que estar tus ojos a la última hora es en el Señor, para que el Señor te guarde. Ahora, el punto va a decir, no porque tú trabajes bien la última hora no te va a venir, pero te va a guardar.
Porque viene la hora de la prueba, previo al rapto de la iglesia. Fíjese que hay momentos difíciles que a uno le tocan que vivir. Y hay diferentes horas. Entonces, guardaré. Fíjese, te guardaré. La palabra guardar es una palabra griega que viene de la palabra tereo. Es guardar de pérdida. Es decir que a la última hora quien te puede guardar para que no tengas pérdida es el Señor Jesucristo. Entonces es una hora de mantener los ojos sobre, es decir, él va a estar atento, atisbando a lo que tú haces. Te puede conservar, te puede custodiar, te puede reservar, pero es la hora de la gente que guarda la palabra. Entonces miren, una cosa, la palabra no tiene sombra de variación, porque Dios no tiene sombra de variación. Su palabra sigue siendo la misma. Le da ese aplauso fuerte. No podemos mover los rudimentos, no podemos mover la doctrina. Entonces, mire, fíjese que Apocalipsis 3:3 dice: recuerda lo que recibiste y oíste. Ahora aquí está cardíaco. Hace 2 semanas, ¿de qué se acuerda? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la enseñanza? Bueno, hace un mes. Mire, pastor, fíjese que estuvo tan bueno, pero no me acuerdo, fíjese. Entonces, aquí está diciendo, mira, tú tienes que ser un discípulo, tú tienes que ser una oveja que recuerda lo que recibe y oye. Pero para esto quiere decir que hay siervos con depósito permanente de doctrina. Es decir, la palabra no cambia, pero el problema es que los siervos pueden cambiar. Entonces nosotros no podemos cambiar. Tenemos que conservar el mejor vino hasta el final. Amén, le da ese aplauso fuerte y pedirle: Señor, dame gracia. Mira, fíjese que hace años el Señor me habló. ¿Cuántos saben que el Señor habla? Mis ovejas oyen mi voz. Así dice, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Entonces, el Señor me habló a través de una visión y me dijo: mira, ¿y a dónde están todos los mensajes que has predicado? Eso fue hace rato. Porque yo lo que hacía, mensajes que predicaba, y pues ya te predicaba. Es como un cohete, decía yo, ¡pah! Lo disparé y se acabó. Sin embargo, el Señor me preguntó: mira, ¿y dónde están todos los mensajes que has predicado? Y me enseñaron un montón de cassettes así en una mesa. Y yo dije: Padre Santo, aunque yo desde tiempos apunto en mi Biblia cada mensaje, pero los pedacitos, pero muchas cosas no le he apuntado. Entonces, desde entonces empecé a guardar los mensajes que prediqué. ¿Sabe usted que dice que un hombre saca de las cosas viejas, de su buen tesoro, saca cosas viejas y cosas nuevas? Entonces hay cosas, fíjese, hay cosas que Dios nos la ha dado. Y nosotros a veces tenemos la mala costumbre que apuntamos en papelitos y después el papelito a saber. Yo le digo, al menos a los discípulos, digo: si vas a ser discípulo, tienes que tener papel y cuaderno, y a fecha, cuándo, quién y qué fue lo que entendiste. Porque en el momento uno entiende las cosas, dice: no, si aquí lo tengo clarito, pero aquí a 2 semanas. Entonces, en cambio, a los siervos le está demandando más. Le está diciendo que un siervo debe de recordar lo que ha recibido, tiene que recordar lo que ha oído. Y dice, y ponerlo, te están hablando, dígale que está al lado, ponerlo en práctica. Ah, no, es que el mensaje me lo puedo, pero lo vive. No todos a la vez, que oí un amén por ahí que nomás se oyó. Mire, entonces está diciendo acá: porque si te mantienes despierto, hay gente que se duerme. Si te mantienes despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Quiere decir, a los que recuerdan, lo que recuerdan
lo que recibió, lo que han oído y los que han puesto en práctica la palabra, no les va a venir sorpresivamente el Señor. ¿Cuántos quieren ver cuando Cristo venga? Señor, entonces yo creo que voy a tener que taparme un oído usted para que entre aquí y se quede adentro, porque hay muchas cosas que se me han ido han entrado por uno y han salido por el otro. Entonces resulta que una de las cosas de los siervos de la última hora, dice, viene la hora, y la hora undécima es la hora donde sorprenden, porque el Señor está por llegar al final del pago, a recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. ¿Y de qué le van a premiar a uno? ¿Usted qué hizo? Nada. ¿Y de qué le van a premiar? Pero me congregaba. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu vida? Pusiste por obra la palabra que oías. Amén, dice usted, ¿verdad? Amén. A mi nombre yo feliz contestaré, dice usted, ¿verdad? Entonces resulta que los siervos de la última hora son siervos obedientes a la palabra, que retienen la palabra del Señor. Mire usted, fíjese que yo solo sé que empecé, pero de ahí se me paró esta cosa. Pero ahí me dicen cuando ya me toque parar. Muy bien. Voy, aunque yo tengo parque aquí para seguir, pero de todas maneras ustedes tienen que salir a cierta hora. Entonces, siervos con revelación. Ahora, voy a hablar un detalle aquí. Daniel 12:9, y está diciendo esta versión, y él me respondió, sigue adelante Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas en secreto hasta que llegue. ¿Qué va a llegar? La hora final. Entonces viene el tiempo de la hora final, la última hora. Pero resulta que hay cosas que están selladas. Y si están selladas, tienen que abrirla, la revelación. Dice, yo te mostraré cosas que no han subido a corazón de hombre. Hay cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, siervos de la última hora. Entonces, es decir, hay necesidad de siervos y hay necesidad de iglesia que mantienen la palabra y también que busca revelación. Mire usted, uno puede decir, ala, usted, estoy en el último tiempo de la ciencia. Sí, pero que otra semana ya cambió. Las cosas van en aumento a nivel tierra, pero nosotros como hijos de Dios también debemos de ir aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Amén. A estas alturas le da un aplauso al Señor. Entonces yo necesito revelación. Necesito que Dios me abra la palabra. Necesito que me dé el mensaje, hermano. Y qué rico cuando el que te viene a enseñar el mensaje es el Señor y te habla. Oirán tras de ustedes esta voz. Dice, te hablaré en sueños y te instruiré y pondré en tu corazón la enseñanza. Hermano, qué lindo eso dice Job. A usted ya le hablan en la noche, ¿no? ¡Ja! Que me hablan, me asustan, dice alguien. No debiera de ser así. Yo conozco gente que no puede vivir, no aquí, allá por Júpiter, que tienen que estar todas las luces encendidas. Dice, no, es que no quiero nada con las tinieblas. Dice que es lo que pasa que así vienen, son meros cobardes y miedosos. Amén. No, pastor, aquí no hay miedosos ni cobardes. Bueno, pues gloria a Dios. Por ahí dijeron que las mujeres son nerviosas y los hombres cobardes. A saber, ¿verdad? No todos, dice, nadie se defiende aquí, hombre. Entonces, mire, sigamos viendo, porque resulta que los siervos, dice Romanos 13:11, y hace todo esto conociendo el tiempo. Ahora, hay que conocer el tiempo. Y hay que hacer como la tribu de Isaacar, que conocía el tiempo, pero no solamente conocía el tiempo, sabía qué hacer. Entonces, es de saber en qué tiempo estamos viviendo y qué debemos de hacer, cómo debemos de vivir. Máxime que nos ha llegado ya el tiempo. Mire, básicamente yo he oído hombres que le tengo respeto con tremenda palabra, y cuando oigo mensajes del tiempo final, yo digo, ala, que está cardíaco, digo. Me dan ganas de volverme a arrepentir, fíjese. Digo, Señor, pero ahora me cuenta, si soy cristiano, hombre. Y usted también, ¿verdad?
¿Sí cuántos creyentes hay acá? Casi no se oye, Padre Santo. Sí, usted es creyente a mucha honra. Entonces, hay gente, dice, hace todo esto conociendo el tiempo, que ya es la hora de despertar del sueño. Entonces quiere decir que hay gente, mire, hay gente que sueña que está trabajando, pero no está trabajando. Hay gente que está soñando que está comiendo y no está comiendo. Y le voy a decir algo más duro. Hay gente que sueña que está en el baño y se orinó en la cama. Mire, hay cosas, fíjese, hay cosas cardíacas. Porque una cosa es soñar y otra cosa es estar despierto sabiendo el tiempo que se está viviendo. Fíjese, me acuerdo hace años, fíjese que la primera cama que yo tuve fue una cama de agua. Cuando me casé, mi cama matrimonial. ¿Y sabe por qué era de agua? Porque era la más barata. Que están caras las camas y yo sin plata, usted. Y esa cama solo hacía así. Mi esposa daba 2 vueltas y caía a mi lado. Esta calidad esa cama. Mire. Resulta que un día yo me toqué y estaba todo mojado. Ya me hice, dije yo, ay padre. Y de ahí me lo toqué a mí. Y ella también, dije, ¿quién de los dos fue? Entonces, mire, yo me desperté y traté de bregar. Y resulta que la cama se había pinchado. Mire, me está hablando de los sueños, ¿verdad? Pero mejor cambiemos de cama y estemos despiertos. Entonces, veamos acá que hay que despertar. Porque, es decir, reaccionar sabiendo el tiempo que estamos viviendo. Bueno, uno piensa que tiene toda la vida usted. Y no es así usted. La verdad que aquí pues ya hay puros jovenazos, ya no tan jovenazos, pero ya. Habemos, por favor, dígame, pastor, muy bien, habemos, con sus honrosas excepciones, ¿verdad? Pero, hermano, ¿a qué edad se muere la gente? No, la gente se muere hasta los 90, solo 100. ¿Usted entra a un cementerio que dice solo de 100 se aceptan? No. Lo que dice cementerio, hay plazas vacantes, se aceptan todas edades. Fíjese, él dice, el sepulcro siempre quiere, dame más, dame más. Es decir, que lo que está diciendo un cementerio nunca se cierra, siempre pide más, más, más. Nosotros no sabemos qué tiempo tenemos en esta tierra. Pero sea que nos vayamos por la vía aérea, que es la que quiero y la anhelo, a que nos vayamos por la línea subterránea. Pero si nos vamos por la línea subterránea, que estemos listos, que estemos a cuentas, como para irnos con Cristo cuando Él venga, porque Él va a despertar a los que han dormido con Él. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Mire usted, y desde cuando miro ya los años que he vivido, ya he vivido más de lo que me falta. Yo digo, no, pues tengo. Y si duermo, ¿cuántas horas duerme usted? Si duermo 12 horas y me faltan 20, me faltan 10. Porque las otras me las he hecho roncando. Pero mejor no hablar de tiempo, estoy hablando del tiempo mío. Entonces, yo sé que tengo que ser sagaz y alcanzar aquello para lo que Dios me alcanzó y terminar bien lo que empecé. Amén. Y no a última hora quedarme casi llegando a la meta y uno va a decir, la casi llegué, pero ahí me fui de chanfle, recontra chanfle, dice usted entonces, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos nosotros que correr para entrar a la meta, y la meta ya está cerca. Cristo está a las puertas, le da ese aplauso sonoro. Señor está cerca, estamos en la última hora. Entonces, veamos acá que aquí hay otro punto usted. Los siervos de la última hora. Mire, lo voy a regresar. Mire, vamos a ver. A ver si la atiné. Hay un versículo muy, muy interesante.
Y primera de Pedro 5:6, cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Detengámonos. Detengámonos. Dice, cuando Dios los corrija con su mano poderosa, pero la mano poderosa es así. Y la mano poderosa ha sido los 5 ministerios. Entonces hay autoridad ministerial para corregir. Y usted como oveja, cuando lo corrigen y lo disciplinan, happy face, ¿verdad? No, pero veamos lo que dice el versículo. Fíjese usted, me acuerdo, conmigo han llegado ovejitas, usted que me dice, pastor, mire, cuando usted vea algo en mí, dígamelo, por favor. ¿De veras, le digo? ¿De veras? Sí, por favor, amonésteme. Hermano, y hay gente que se enoja cuando uno la regaña. Usted no, porque usted no es buena gente, ¿verdad? Pero dice que aquel que toma por hijo, dice que también el Señor lo azota sin necesidad de ser azotado, y utiliza las paternidades, los ministerios, los 5 ministerios. Entonces dice, cuando Dios os corrige con su mano poderosa, habla su mano ministerial, acéptenlo con humildad. Bueno, el punto es, ¿cuándo Dios en persona te ha venido a corregir? Pero sí te puede corregir a través de sus delegaciones. Amén. Entonces me toca a mí aceptar cuando me corrijan. Pero dice, la manera en que vas a hacerlo, vas a aceptar la corrección, así como ustedes, ¿verdad? Con humildad. Sí, pastor, tiene razón. Pues, la verdad que está bueno, está bueno. Bueno, yo ya sé que es estar en oficina que le estén llamando la atención a uno. Eso yo ya lo pasé hace rato. Y se siente bonito. Bueno, cuando a menos cuando yo, al menos al pastor que tenía cuando lo conocí en esa época era un poco cardíaco usted. Entonces, acéptelo con humildad. Entonces, quiere decir que cuando uno lo están amonestando y lo están corrigiendo, uno tiene que ser humilde. Pero eso me va a beneficiar. Y cuando llegue la última hora, como ustedes aceptaron estar bajo un gobierno, déjeme decirle que la iglesia está bajo un gobierno teocrático. Dios es la cabeza de todos y aparte hay cabezas ministeriales. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Entonces, resulta que como tú fuiste sujeto, amén. Estamos hablando de gente bajo autoridad, bajo cobertura. Entonces, como consecuencia, también dice el Dios, cuando llegue la hora, os exaltaré. ¿Y cuántos anhelan ser exaltados? Entonces, hay varios puntos de la última hora. Entonces, mire, siervos, usted la verdad que sea, el esclavo solamente recibe órdenes. Como se dice en el ejército, una orden no se discute, se hace, nada más. Nada más. Amén. ¿Alguien fue soldado acá? No, le enseñaron eso. Usted no puede discutir, usted sencillamente obedezca. Y resulta que las cosas del Señor son en el sí. ¿Y en qué? En el amén. Ahora, veamos acá, voy a otro punto. Siervos que despiertan a muertos espirituales en la última hora. Estamos hablando que hay gente que se duerme en la última hora. Entonces la Biblia nos habla, en verdad os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Bueno, nosotros antes de llegar al Señor estábamos muertos en delitos y pecados, y tuvieron que despertarnos, y ahora nuestro espíritu tiene vida. Le da ese aplauso fuerte. Entonces nos despertaron. Entonces se necesitan hombres del último tiempo que anden despertando a gente que está durmiendo. En otras palabras, se necesitan personas que evangelicen. Máxime que el tiempo ha llegado. Me acuerdo, hace años me acuerdo, estaba trabajando en una fábrica, había varios judíos ahí,
Y mi tarea cuando fue uno de los trabajos que trabajé poco porque me había perdido uno previo a que el Señor me mandara al ministerio. Y el Señor me hablaba, fíjese. Mi tarea era barrer todo el día. Por todo lado andaba barriendo. Tuve un trabajo previo antes de casarme, era quitarle las espinas a plantas. Y de ahí los dedos los tenía puro camotes previo a casarme. Porque iba llegando el invierno y había que arreglar las plantas de fresa, que era un monte que había que quitar, prepararlas, ponerle monte encima, algo así. Pero, qué importante, hermano, que uno oiga la voz de Dios. Y estando trabajando un día, y usted oye una voz que me dijo: mira, te toca ir a predicar, me dijeron en el corazón. Y yo eso deseaba, yo estaba esperando que alguien me dijera: voy a predicar. Y el Señor me dijo: ¿a dónde me toca? Le dije, estaba yo platicando. ¿Usted ha hablado solo una vez? No. Sabe que el Señor habla al corazón. Amén. Entonces allá hay un parque, el Parque de las Palomas, allá en Washington. Yo salí con mi traje, me cambié, agarré mi carro y de ahí me paré, puros borrachos. Saqué mi Biblia y a predicar. Lo único que no hice fue pedir la ofrenda. Fíjese, lo único que no hice. Y de ahí me fui. Y de ahí me sentía calidad usted. ¡Hala, qué chico fui a predicar! Bueno, hay mucha gente que necesita oír la palabra de Dios en distintos lugares. Que dice: los campos están blancos, que envíe el Señor obreros, que tú anheles servir y trabajar en la hora final. Le da ese aplauso sonoro. Ir a trabajar, ir a chambear en los negocios del Señor, despertando a gente muerta. Fíjese. ¿Por qué muerta? Porque estaban muertos en pecados y delitos y necesitan el encuentro con Cristo para tener vida. Amén. Entonces, levanta muertos. Amén. Bien. Cuando llegue la hora, por favor, me hace señas. Fíjate, porque no, se me paró ese relojito. Entonces, veamos acá que los siervos, dice Lucas 21:28. No, hay que confiar en el Señor hasta el final. Hasta el final. Entonces, dice el 21:28, cuando todo comience a suceder, pero ya empezó. Dice, levántense y miren hacia arriba y alégrense. No se preocupen. Entonces, hermano, ¿y cómo no me voy a preocupar si todo lo que está pasando? No, pero el Señor dice: no te preocupes. No te preocupes. Mira, vas a estar viendo, estás viendo los acontecimientos. Mira hacia arriba, porque ya saben que está muy cerca la hora en que Dios los liberará. A nosotros nos van a libertar de esta tierra para irnos al cielo. Le da ese aplauso sonoro. El Señor viene. Sí, las cosas están difíciles, pero viene la hora en que el Señor nos va a llevar. Fíjese. Por misericordia a mí me ha dado algunas experiencias. Fíjese. Y una de esas fue que sentí cuando me llevaron fíjese, me pasó, fíjese. Sentí que me llevaron de donde estaba dormido y me llevaron hacia el cielo. Y hace años. Para mí era una visión. Y sentí, iba volando a las millas hacia arriba. Yo pensé que me había ido, fíjese. De repente me bajaron del cielo, no de la nube donde andaba, no, que me bajaron del cielo. Cuando desperté, mi madre va a moverme, que estaba yo espujando, me dijo. Y yo le dije: no me hubiera despertado, estaba tan calidad lo que estaba viendo. Aunque sea soñandito, ya me fui. Pero viene el día en que me voy a ir de veras. Y usted también, porque Cristo viene y nos juntaremos en los aires con Él. Mire, entonces, aunque las cosas estén cardíacas, aunque estén sucediendo cosas, muy bien, cuando todo esto está pasando, tú confías hacia arriba, mira hacia arriba, alégrate. Sí, pero está cardíaco, sí, pero alégrate, porque resulta que está muy cercana la hora en que Dios te libere de esta tierra. Amén. Entonces, mire, veamos algo más. Resulta que, hermano,
Viene la hora de los adoradores. Y es la última hora. Fíjese usted que he visto muchos lugares que se ha perdido la adoración, fíjese. Y es lo mejor de lo mejor, porque el Padre anda buscando a sus adoradores. Ahora, dice, pero la hora viene y la hora es, ya es la hora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad, porque ciertamente los padres andan buscando que le adoren. Entonces, es un tiempo de mantener el fervor, un tiempo de mantener nuestras acciones, de honrar a Dios, de exaltar a Dios. Bueno, y qué rico, porque nosotros creamos atmósferas cuando estamos buscando y llamando al Señor, donde dos o tres, Él ahí se hace presente. ¿Y sabe usted que la oración es dimensional? De repente le hablé eso también el domingo, a ver si puedo hablarles de eso. Para que llegues, mi casa será casa de oración, pero para que llegues a la casa de oración te tienen que transportar al Monte Santo. Dice, yo los voy a conducir al Monte Santo, porque ahí está mi casa de oración. Pues es un misterio. Fíjese, pero Dios quiere, porque hermano, cuando hay un culto de oración y la iglesia está así, usted, 5 de un lado y 5 del otro. Fíjese, hermano, cuando al contrario, entender que hablamos con nuestro amado Padre, entender que Él se hace presente cuando dos o tres buscan su rostro. Y mi hermano, pueden pasar muchas cosas. Lo mejor sigo aquí si no aplicar el otro mensaje. Entonces, pueden pasar milagros, cosas lindas. Es más, dice un profeta, vuestros ayunos se convertirán en fiestas solemnes. Eso dice Dios. Pero de alguna manera tenemos que lograr entrar a lo dimensional del mundo de la oración. La vida de Cristo fue una vida de búsqueda en el monte, en vigilias, orando en la presencia de Dios. Amén. Mire, para que usted pueda orar, primero tiene que entender la paternidad, si no, no puede orar. Padre. ¿Cómo empieza? Y esa no es una oración, es una enseñanza. Y la palabra padre viene del griego pater. Y pater significa el que te sustenta, el que te sostiene, el que te da lo que necesitas. Le da ese aplauso. Pero es otra cosa, mire, otra cosa. Otra cosa en cuanto a la vida de los fervientes. Entonces, dice Apocalipsis, mejor es que seas tibio, dice, o que seas frío, o que seas ferviente. Mejor es que seas caliente. Porque si eres tibio o frío, ¿qué va a pasar? Te voy a vomitar. Entonces, por otro punto hay que entender que es un ferviente. Porque fíjese que para hablar de un ferviente, habla de alguien que tiene un estilo de vida, no que ora, porque hermano, alguien estando mal, alabado Dios, y grita y anda mal. El Padre Nuestro es una enseñanza de un estilo de vida. Hágase tu voluntad. ¿Usted hace la voluntad de Dios, no? Como se hace en el cielo, hágase aquí. ¿Dónde? ¿Quiénes estamos hablando? Somos nosotros. Entonces quienes tenemos que estar sometidos a la voluntad del Padre somos nosotros. Aleluya. Mire, mejor sigo aquí, mejor sigo y no me pongo a pensar allá. Pero aparte de la oración, la vida. Pero cuando se habla de oración, también la palabra oración se traduce a adoración. Pero es otra cosa. Entonces, veamos otro detalle de lo de la última hora. Me falta 1 minuto para las 1:30. Quiere decir que ya llevo casi 1 hora. Me dijeron hasta las 10. Ahora, dice acá, siervos con el mejor vino. Todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad.
Y cuando los invitados han bebido en abundancia, se saca el vino corriente. Tú, en cambio, has reservado el mejor vino. ¿Para cuándo? Para la última hora. Nosotros, que somos la generación de la última hora, tenemos que darle lo mejor a Dios. Y cuando alguien tiene vino, habla de alguien que anda feliz. ¿Usted es feliz, no? O solo lo canta, yo soy feliz porque Cristo me salvó, dice usted. Pero, y no se le mira nada de feliz. Realmente todo es alegría en el Señor. Ah, qué lindo. ¿Y está alegre? Sí, pastor, ando alegre, aunque no se me note, pero ando alegre, fíjese. Hermano, mire, se cree en el corazón, pero se confiesa con la boca, dice la Biblia. Es decir, hay cosas, mire, como cuánto has guardado mi palabra, mi perseverancia, yo te guardaré la hora que viene. Entonces, guardar la palabra es vivirla. Y tratar al máximo usted de vivirla. Y hasta usted solo empújese, olvídese, hombre. ¿Verdad? Porque a eso no quiere usted. Lo están despertando. Vamos al culto, dice. No quiero, dice usted. ¿Verdad? No, te toca que servir. No quiero. Si vos sos el anciano, levántate, hombre. Imagínese usted. Vos sos el pastor que le iban a uno. Mire, qué lindo cuando usted está apasionado por las cosas de Dios y que se mantenga su pasión hasta el final. ¿Quién se casa sino una iglesia enamorada? Y la iglesia de Cristo es una iglesia ferviente y enamorada, que estás amando, anhela, desea. Ahora, lo mejor. Ahora, veamos algo más, déjeme, como me falta media hora. Oiga, todavía, Marcos 6:15, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. En otras palabras le están diciendo, mira, la hora que ha llegado ya la hora hasta cardíaca, ya la última. Están hablando del tiempo del Señor, en la época del Señor. Y estaban en un territorio difícil. La iglesia en la última hora va a caminar en territorio difícil. Y se necesita gente bien cimentada en Cristo, con los ojos en el Señor. Que nadie te tumbe, que nadie te agarrado al Señor, firme. Porque no podemos nosotros ni a la izquierda ni a la derecha, sino mantenernos en Cristo hasta el final. Caerán 1000 de un lado, 10,000 del otro. Señor, y ayúdame que yo no me vaya con Pancho también, ¿verdad? Porque ahora en este tiempo mucha gente se está yendo con Pancho, hasta pastores, que ahora dicen que pues sí, él tiene la verdad, que la iglesia grandota es la mera, dicen. Mire, eso no es cierto. Nos toca que agarrar. Hay gente que conoce la palabra pero no conoce al Señor. Hay gente que conoce, lee, pero no tiene una relación con Dios. Bueno, yo conozco de gente que dice profesar la verdad y de ahí cuando se juntan se tiran sus traguitos y ministros. Y la Biblia dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Ay, pastor, entonces, ¿no se valen los traguitos? No, Señor. Ni mi cumple tampoco. Mire, usted sabe que hay cosas que no nos convienen. Y hay cosas que pero uno de vez en cuando no hace daño. Jaja. Hermano, hay gente que ha tenido problemas alcohólicos y con uno ya agarró aviada. Mire, el sabio, ¿qué hace? Ve el peligro y dice, que digan que aquí huyó, que aquí murió. Tenemos que ser cuidadosos en el Señor. Ahora, muy avanzada la hora, hay tiempo difícil, hay terreno difícil.
El camino de desierto no es camino fácil, es camino de serpientes, es camino de escorpiones, es donde el mundo de tinieblas se está levantando y en la última hora, está promoviéndose ya la manifestación del anticristo, donde las tinieblas y el mundo de maldad toma el gobierno a nivel de la tierra. Para ese entonces, cuando el Señor venga, usted le va a decir: espero que te vea allá arriba, dígale. Amén. Hermano, la verdad que los que se queden, miren, los que se queden, la verdad que ojalá que no se queden, porque dice, van a haber tribulación como nunca ha habido en todo el tiempo. Va a ser difícil. Dice un profeta: los niños los estrellarán contra las paredes. Bueno, hay cosas que van a darse. Menos si ahorita ya están botando cabezas de un montón de gente cristiana allá en el Medio Oriente. Y el grupo más grande a nivel mundial son los musulmanes. Y musulmanes hay en todos lados. Estados Unidos, ¿sabe por qué no hay mucho? Le doy una buena noticia, ¿sabe por qué? Porque hay hispanos, fíjese. Y los hispanos nos reproducimos increíblemente. Y aparte de eso, Dios ha tenido misericordia que andamos buscando al Señor. Le da ese aplauso sonoro. Entonces, Señor, Señor, auxílianos. Eso quiere decir que no va a pasar lo que está escrito, va a pasar. Y ya está pasando en algunos lugares. Entonces, mire, en la última hora van a pasar muchas cosas. Dice: siervos, 12:40, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo esperéis. Entonces la iglesia que se va con Cristo es una iglesia. La iglesia de la última hora es una iglesia que está como preparada para que cuando Cristo se manifieste nos vamos. Dice: muchos de los que enseñan se quedarán, dijo Daniel, en esa hora de prueba, para ser depurados y emblanquecidos. Hermano, el hecho que yo predique no tengo eso es una garantía, no. Mi vida es la garantía, cómo vivo delante de Dios. Tu vida es la garantía que vives amando al Señor, que vives en obediencia al Señor, que vives de acuerdo a los hombres que están preparados, a las mujeres que están preparados. El amado viene así. ¿Y cómo eran esas mujeres? Con aceite en sus lámparas. Amén. Ahora, ¿dónde se consigue el aceite? Pues sabe usted que el aceite viene del olivo. ¿Y cómo se sacaba el aceite del olivo? El virgen estripándolo con los pies, fíjese. Y usted así se pone a danzar, ¿verdad? Sacando un poquito de aceite, dice usted, orando. Bueno, el aceite extra es aquella búsqueda que tienes en privado con Dios, donde nadie te mira, pero Dios sí te ve. ¿Cómo está tu altar personal? ¿Cómo está tu lugar secreto? No, si yo oro cuando llego a la iglesia. Entonces, ¿cómo vivimos si en la iglesia llegamos 6 horas a la semana? Pero los siervos de última hora son siervos que oran, siervas que oran. Mi casa es llamada casa de oración, dijo el Señor. Entonces, mire, nos toca a nosotros que aferrarnos, entregarnos. Mire, si yo sé que voy a tener un examen cardíaco, lo que tengo que hacer es prepararme. ¿Sí o no? Me acuerdo, usted, yo he tenido varios exámenes. Me acuerdo los exámenes que ponían a mí. Uno aquí, otro como a 10 metros, y otro por allá, todo regado. Y ahí no había lugar de decirle cuál es la número 2, cuál es la número 3, nada. Es uno. Y cuando te hagan el examen no, pero llamen a mi suegro, no va a estar el suegro. Te toca a ti. Amén. Y esto no es cuánto sepas, el punto es cuánto vivimos. Por eso nos toca que prepararnos para la última hora, porque ya ha llegado. Mire, si yo sé que voy a hacer, mire, bueno, aquel que se mete a un concurso de correr va a tener que capacitarse. Dijo Pablo: yo corro la buena carrera y no quiero ser
descartado. El que siembra, siembra con la intención de cosechar. Amén. Y si vivimos en Cristo, vivimos con la intención y el anhelo de irnos con Cristo en el rapto. Le da ese aplauso fuerte de irnos con el Señor, prepararnos para la última hora. Dice, mire, algunos de los sabios caerán, Daniel, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para que cuando llegue la hora final no tengan mancha. Pues quiere decir que, mire, pongámosle otra vez lo que dice el profeta Daniel. Está diciendo en esta versión, algunos de los sabios caerán, entendidos, pero esa prueba los va a purificar. Quiere decir usted que hay gente que le toca duro, pero aprende de los tunazos. Hermano, es como aquel niño que mete el par de alambritos ahí donde está el toma corriente y ¡pah! Lo vuelve a hacer, ¿no? ¿Qué? Duele, mami, duele, dice. Entonces, hay cosas que nos suceden, pero cuando nos suceden, voy a decir una palabra y me perdona, se le quitan las mañas a uno, ¿ves? A veces el Señor tiene que permitir que nos sucedan cosas para escarmentar. Y si somos sabios, aceptamos la corrección o la disciplina, o reaccionamos para reparar donde hemos errado. Es decir, pero esa prueba quiere decir que hay pruebas que purifican. Hay momentos que es una prueba, momento difícil, camino difícil, un momento donde te tocó vivir algo que no te imaginabas y era demasiado difícil. Pero, hermano, me acuerdo cuando fue el terremoto en mi país. Yo tenía, ¿cuántos años tenías vos? ¿No te acordás? Estábamos bien chamacos. Y usted, me acuerdo que al lado vivía el sacristán y tenía un montón de vacas. Me acuerdo. Y el terremoto, usted, y en el día temblaba. Y una señora que era la hija del sacristán decía: se abre la tierra, se abre. Yo miraba para todos lados y no se abría ni un lado. Lo que pasa es que entró en psicosis, entró en problemas emocionales. Hermano, el que era borracha dijo: ya no vuelvo a tomar. Hermano, y mucha gente hicieron promesas. Las iglesias se llenaron. Mire usted, cuando fue que las Torres Gemelas se cayeron, día martes, iglesia llena, no cabía nadie más ahí en la iglesia. Sí, pues, ¿cómo si no estaban así? ¿Ve? Pero nadie se salva por asustado, ni nadie se va por asustado. Nos vamos por estar en un orden correcto. Le da ese aplauso, Señor. Es de vivir en un orden correcto. Entonces, la prueba purifica. Te ha tocado a lo duro, es para purificarte y que llegues a otra dimensión, a otro nivel. Aguantemos cuando están las cosas difíciles, porque vamos entrando a otra etapa de nuestra vida. Ahora, dice acá, la prueba purificará. Y también, ¿qué va a hacer? Perfeccionar. Pero la palabra perfección en el hebreo y en el griego significa ser sincero. Quiere decir que antes uno era un hipócrita. Fíjese que hay gente que es sincera. ¿Cómo es el amor del 1 al 9? Un amor sincero. Mire, ¿cómo así? Mano, a veces uno tiene una imagen aquí, otra imagen afuera y otra imagen con otra gente. Entonces es tener varias imágenes. Uno tiene que ser de una sola pieza. Lo que uno es adentro es afuera. Y si ya estamos en un orden correcto, hermano, qué lindo. Pero a veces las pruebas nos hacen que saquemos nuestra verdadera identidad y nos pongamos en un orden delante de Dios para honrarlo y agradarlo. Entonces, y eso es misericordia, va a perfeccionarte para que cuando llegue la hora final no tengas mancha alguna. ¿Cuántos quieren estar limpios y sin mancha cuando Cristo venga? Le da ese aplauso sonoro. Estar en una forma correcta. Porque mancha y arruga no va a heredar el reino. Entonces nos toca estar en un orden correcto. Ahora, veamos acá. No más. Siervos que se ministran. ¿Usted y eso existe todavía? Claro que como que existe. La administración es administración.
Dice acá, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro gran Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros, en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Hermano, el trono de la gracia son tronos. Este es un trono. Cuando uno le habla a Dios y le dice, mira, acércate, está diciendo, te hablaron, acércate. Porque ¿a dónde vas a ver el trono de Dios en toda tu vida? Si no, a través de lo dimensional en una iglesia o en un lugar donde están ministrándote. Mire, yo conocí a una señora, usted, saber qué pasaría con ella, pero mire, dijo, mire usted, me dijo, hay pecaditos que no los puedo confesar, me dijo. Eso yo me lo llevo conmigo, me dijo. Yo le dije, usted, pero usted mal. Pues tiene que buscar ayuda. Usted debe de entender que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de conciencia de obras muertas y aún perdonarnos nuestras faltas. Amén. Aquí no hay que uno lleva cositas secretas para allá arriba, no hay. Allá le sacan todo lo que uno tiene. Amén. La realidad es la realidad. Amén. Es cuando te pasan ahí en el cascán, ¿verdad? El coco, así le dicen, no. Hermano, me metieron el otro día ahí, acuéstese, pongan las manos así. Y, pues me metí ahí por el tubito. Yo solo vi que me metieron y me sacaron ahí. Cuando vi, tenían todo lo que tenía, tigreándome. Yo dice, qué tigreada la que me pegaron hasta en la mera. Fíjese. Y llegué en una ocasión, mire, fíjese, yo le voy a contar algo personal. Fíjese usted que yo llegué en una ocasión, ¿a alguien le ha dado mal de riñones acá? No. Piedras. Pucha, eso es horrible usted. Dice que a los hombres, eso es como parir, como las mujeres paren el dolor. Sentía yo que me moría usted. Y yo no le decía nada a mi esposa. Ya en la madrugada la moví, ni sentado ni parado. Le dije, llévame que me muero. Y me llevaron, y hermano, y pues un rato estuve. Era cardíaco. Sin embargo, me metieron en ese tubito. Y fíjese que encontraron, perdone, lo que le voy a decir, que yo era raro. Y eso ya me di cuenta. Que yo tenía 2 líneas de la orina. Y el problema era que una estaba tapada y me dijo, lo que le ha ayudado, que usted tiene una extra. No, si yo vengo con repuestos, le dije. Entonces, mire, ahí le tigrean lo que yo no sabía ni eso. Desconocía yo que tenía, ¿verdad? Entonces, el que le pasa los rayos X a uno es Dios. Y Él sí sabe cómo uno está. También uno sabe usted. ¿Será que usted sabe cómo está? No. Sí, uno sabe qué, dónde, qué cosas le hacen, qué uno tiene que arreglar, pues. Entonces, mire, el último versículo, porque, bueno, llego a las 10 minutos para ministrar. Tengo un montón, aquí me faltan un montón, pero déjenme. Siervos que a la hora de la prueba, mire, dice Lucas 8:13, la semilla que cayó entre las piedras representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba. Bueno, hay personas que es muy bonitas, y a la hora de la prueba, ¿qué? Se van. No resisten. No se está diciendo, es decir, pero ¿sabe cómo le dice también ahí? Dice, pero el buen terreno son aquellos que con su esfuerzo y su perseverancia producen al 60, al 30, al 30, al 60 y al 100 por 1. Pero dice que producen con su esfuerzo. Entonces, para nosotros ser productivos se necesita primero que esta sea buena tierra y que seamos siervos de la última hora, que le echamos ganas y trabajamos en todo y especialmente en nuestra vida para estar de una manera correcta para cuando Cristo venga. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Es estar en un orden de que el Señor se agrade de la última hora. Mire.
aquí está cardíaco. Primera de Pedro 4:17, porque ya es la hora que empiece el juicio, que comenzará por la familia de Dios, y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan las buenas noticias? Bueno, a nosotros nos corresponde ser juzgados en el tribunal de Cristo, y el tribunal de Cristo viene moviéndose en diferentes tiempos, y de repente a uno le aplica, lo pesan a uno, como Daniel, fuiste pesado. Bueno, y fuiste allá, justo acá, se calde bonito, ¿verdad? Pero que a uno lo pese, no, tienes unas libritas de más que le digan a uno usted. La verdad que fuiste pesado, este asfalto. Que estemos en una condición de que seamos tomados, y utilizo una palabra que dice la Biblia, de ser tomados por dignos de irnos con el Señor. Entonces nos toca que ser creyentes comprometidos. Bueno, uno puede conformarse a un estilo de vida, y si uno hace siempre lo mismo, obtiene los mismos resultados. Para uno alcanzar mejoras, uno tiene que esforzarse y cambiar. No, yo voy a esforzarme, yo voy a alcanzar. Por eso dice la Biblia, que alcancemos aquello para lo que fuimos alcanzados. Y para eso se necesita que nosotros seamos personas que nos esforzamos. Muy bien, hasta aquí me detengo porque el tiempo ya está avanzando, y sin embargo le voy a invitar a que se ponga de pie. Me faltan 9 minutos para las 10. Hay muchas cosas que, si nosotros somos entendidos en los tiempos, podemos saber que estamos viviendo la última hora. La iglesia está viviendo un tiempo previo a la víspera de que Cristo venga. Gente que está parada, gente que no está trabajando. Pero dice, mire, dice ahí, porque nadie nos ha contratado, y él les dijo, id también vosotros a mi viña. Ahora, dice un versículo en Juan 11:9, la Biblia de Torres Amat, Jesús respondió, pues no son 12 las horas del día. Entonces, en este reclutamiento de 12 horas, hizo 5 llamamientos. Fíjese, 5 llamamientos hizo. Y hay un llamamiento constante. El Señor sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando. Sin embargo, también está hablando que es un misterio. Es decir, se ve tan fácil, pero es un misterio. Y ahí es donde está el punto que nos toca a nosotros tratar de entender, porque, fíjese, mire, el día para mí empieza a las 7 de la mañana, según lo normal. 11 de la mañana. A las 12 es el 12 meridiano. Y de la 1 a las 5 o hasta las 6, aunque a las 6 ya empieza la noche, según el horario nuestro. Sin embargo, resulta que ahí el horario es otro. Ahora, esto tiene una explicación, porque aún cuando usted lee la Biblia, encuentra que hay 3 vigilias y 4 vigilias. Depende en qué plano se esté presentando. Porque para los judíos habían 3 vigilias, para los romanos habían 4 vigilias. Y resulta que en las vigilias hay siervos trabajando. Entonces, viendo esto, hay un llamado para gente normal y hay un llamado para siervos que tienen que estar esperando a su Señor, que vuelven las vigilias de la noche. Entonces, básicamente hay un trato diferente que Dios tiene con un grupo, y un trato diferente con los que tiene con los siervos de la última hora, a la hora en que Cristo viene. Hay gente que no puede orar y vigilar una hora. Fíjese, cuando vamos en la última hora hay mucho de qué hablar. Entonces, hablando de la hora 1/10, pero la medición del tiempo durante el día, de las 6 a las 11 para nosotros, en el día de las 12 meridiano y de la 1 a las 6, pero en el reloj hebreo y en el reloj romano, inicia el día a la hora primera, lo que para nosotros son las 7. Entonces está diciendo que la hora primera son las 7. Quiere decir que el que salió a contratar salió bien temprano, salió entre las 6 a las 5.
a buscar personas. Entonces, quiere decir que sería de las 7, ahora la hora doceava estaría dentro de las 5 a las 6. Fíjese, pasan las horas que pueden en orden llegar a la hora doceava, sin embargo sería hasta las 6. Sin embargo, están los de la última hora. Entonces los de la última hora podría ser el número 5, y el número 5 es número de gracia. Y nosotros estamos en el pacto de la gracia. Pero aquí es muy interesante porque resulta que los que trabajan de noche también son siervos. Y los de la última vigilia sería a las 5 de la mañana. Entonces, usted ve que le empieza el Señor a hablar en parábolas sobre vigilias, y cuando habla de vigilias, desde la época de Génesis se hablan de vigilias. Pero no me voy a meter a hablar sobre las vigilias, solo voy a pasar un poquito por ahí. Entonces, cuando hablamos de vigilias, en el reloj hebreo se iniciaba a las 6. Fíjese, de la tarde a las 10, la primera vigilia. De las 11 a las 2 de la mañana, la segunda vigilia. Tratar de lograr llegar al punto. Yo me entiendo, pero espero que usted me entienda. Entonces, básicamente, dice este versículo, es una parábola. Y uno de sus discípulos le preguntó a Jesús: ¿y por qué hablas en parábolas? Y él les explicó: a ustedes les toca conocer los misterios del reino, pero ellos oyendo no van a entender. Entonces hay un mensaje que es revelado, y hay un mensaje que oyendo la gente no lo entiende. Nos tiene que el Señor dar la gracia para poder entender. Fíjese que dice acá esta parábola, y les habló de las contrataciones del reino. Y dice en Mateo 20, del 1 al 7, en efecto el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a la primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Ahora, el punto es, ¿cuál es la primera hora? Fíjese, salió a la primera hora. Y luego dice, de la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña, y salió como a la hora tercera. ¿Cuál es la hora tercera? Entonces, vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, y a esto les dijo: y también vosotros a la viña, y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y volvió a salir como a la hora sexta, y a la novena hizo el mismo, saliendo como a la hora undécima, es decir, a la hora 11. Encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Quiere decir que la última hora es gente donde hay mucha gente acomodada. De algunos versículos muy interesantes, a ver si logro entrar al tema que el Señor me ha inquietado. Atrás me preguntaban de qué iba a preguntar, de qué iba a predicar, y no estaba seguro todavía, pidiendo al Señor que me diera en sí el sentir específico, y aún moví algunos versículos que tenían que reubicarlos. Entonces, yo quisiera empezar hablando con unos versículos para tratar de ver algunos aspectos. Marcos 6:48 al 50 dice la Biblia textual: y viéndolos fatigados de remar. Fíjense, dice, viéndolos fatigados de remar, porque los vientos les eran contrarios. Y está hablando del misterio de la última hora. Fíjese, aunque no les voy a hablar del misterio de la última hora. Fíjese que el Señor está hablando acá que ya era la cuarta vigilia de la noche, y el Señor iba andando sobre el mar, e hizo un ademán como que los iba a pasar.
pero ellos viéndolo caminar sobre el mar pensaron es un fantasma, gritaron, porque todos vieron, se asustaron y enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, eh, no sigáis teniendo miedo. Ahora, fíjese que voy a encajar un versículo eh, donde Dios recluta gente, recluta un montón de gente. Sin embargo, dice un versículo, voy a adelantar un poco para... Y los siervos de la última hora, Apocalipsis, ya ha llegado a la hora, dice. Fíjense, entonces, es muy interesante el punto porque para poder entender, hay varias generaciones. Si vemos las 12 horas a nivel, los 5 llamamientos, podemos verlo a nivel del Nuevo Testamento, los 5 llamamientos, pero representan diferentes tipos de personas reclutadas. Por ejemplo, los primeros labradores, Adán y Eva, primeros obreros de la viña. La segunda generación de obreros, Enoc, Matusalén, Noé, tercera hora. También podemos ver a Abraham, aquí los patriarcas, en las 12 tribus de los profetas, los reyes, en la sexta hora. Podemos ver a los apóstoles del Cordero y los creyentes en el principio de la iglesia, la novena hora. Fue cuando 9, número de nacimiento, cuando dio a luz la iglesia. Pero también fíjese que también podemos ver en el quinto, pero hay clases de generaciones en la parábola. Fíjese que ha llamado generaciones contratadas, pero a la última le llama la contratación de la última hora. Y luego llega el número 12, y el número 12 es número de gobierno, y luego llega la hora del pago, donde llamó a todos a pagar. Pero en este misterio resulta que a quienes llama primero para pagarles es a los siervos de la última hora. No empezó pagándole a los que empezaron a trabajar a un principio. Entonces aquí complicó el Señor las cosas para los que estaban ahí en la parábola que estaba, porque decía, bueno, empezó a pagar y pagó lo mismo. Ahora, mire, fíjese usted que hay gente que trabaja en una hora, sin embargo Dios le devuelve los años perdidos. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Es decir, que hay gente que se fatigó tanto, pero los de la última hora tienen que ser muy diligentes, porque hay mucha gente acomodada en la última hora.